Entonces, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, les voy a platicar un poquito lo que nos dedicamos a hacer aquí nosotros. Un poco nos dedicamos a la parte de valorización de biomasa para la generación de bioproductos, biocombustibles y qué es lo que hemos hecho. Les voy a platicar un poquito. Y bueno, pues un poquito rápidamente en resumen, mi trayectoria académica. Soy doctor en ingeniería química por el Tecnológico de Celaya, una maestría también en el Tecnológico de Celaya, y soy ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato. Soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Mexicana de Ingeniería, y bueno, hace algunos años fui el presidente nacional de la Academia Mexicana de Ingeniería Química, lo que conocemos como el AMIDIC. Y bueno, pues entre las cosas que me gusta hacer está un poquito, me encanta patinar así raramente, lo cual en algún momento hasta una fractura de mano ya tuve, pero es parte de los gajes del oficio, y pues como todo lo demás, leer, ir al cine, etcétera. Y bueno, este es el nombre del grupo de investigación en el que estoy adjunto ahí en la Universidad de Guanajuato, que se llama Advanced Research on Biosustainable Systems. Estas son las páginas web del grupo. Y bueno, a lo largo de los años hemos logrado publicar 7 libros con editoriales importantes sobre estos temas que les voy a platicar, de intensificación de procesos y optimización, con editoriales como Springer, Wiley y Elsevier. También en el grupo hemos logrado tener 3 patentes se nos han concedidos por el desarrollo de estas tecnologías intensificadas para la producción de procesos sostenibles, y hay otras que están todavía ahí con solicitud de registro para ver si se nos concede la patente. Y bueno, desde hace algunos años soy editor ejecutivo en el Chemical Engineering and Process Intensification Journal, y soy editor asociado en el Chemical Engineering Research and Design, que son 2 revistas importantes del Sevier con alto factor de impacto. Y bueno, pues el grupo de investigación, su servidor, junto con el doctor Eduardo Sánchez, somos los que coordinamos el grupo de investigación. Y bueno, pues entre algunos de nuestros egresados que, como decimos, me gusta presumir, tenemos al doctor Gabriel Contreras, que ahora es profesor en la UAM Iztapalapa, el doctor César Ramírez, que es profesor en la Universidad Michoacana, el doctor Juan José Quirós, que trabaja en el CIATEC, y la doctora Ana Gabriela Romero, que trabaja en los laboratorios Sargon en Chicago, en Estados Unidos. Al día de hoy tenemos en el grupo de investigación 4 postdoctorantes, un profesor de Malasia, que es como nuestro profesor en el extranjero que está ahí con nosotros. En este momento hay un estudiante de doctorado, están por ingresar otros 3 más. Tenemos 2 estudiantes de maestría, y bueno, más o menos es el grupo. Y bueno, pues algunas fotos del grupo cuando vamos a congresos o las actividades propias ahí del cumpleaños, etcétera. Y los chicos pues tienen ahora, con esto de las redes sociales y todo esto, tienen un podcast en YouTube que se llama Ingeniería Química en 5, donde cada 2, 3 semanas suben pues un programa como tipo mesa redonda, donde se ponen a platicar a modo de divulgación sobre temas de ingeniería química o temas afines, con la intención de trabajar haciendo divulgación. Este es el QR del grupo para quien nos guste seguir. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito, ¿no? Parte de esto de la plática está un poco contenida en un libro que hace algún tiempo publicamos sobre optimización de procesos, y sobre un artículo sobre cómo algunas técnicas de ingeniería química pueden lograr cumplir los retos de la Agenda 2030 en cuestiones de sostenibilidad. Y bueno, pues un poquito quizás dirán que qué bien esta lámina. Algunas gentes cuando van a mi oficina o algo, yo soy un poco fanático de los cómics de Marvel y en particular del Capitán América. Y bueno, esta lámina un poco nos va a dar la sintonía de qué es a donde quiero platicar esta tarde, ¿no? Este diálogo, que es una traducción del cómic original de los años 40, nos habla del momento en el que al Capitán América, si alguien conoce el cómic, le están diseñando su escudo, y entonces pues le están diciendo que su escudo va a tener la máxima resistencia para darle su mayor protección, pero de tal forma que el peso sea lo menos posible para que tenga la mejor movilidad. Y en cuanto al tamaño, pues le dicen que va a ser lo suficientemente grande para su seguridad, pero no tan grande para que le reste visibilidad. Si nos fijamos en este pequeño diálogo,
pues lo que nos damos cuenta es que es un problema de optimización, porque en realidad quieren maximizar la resistencia contra el tamaño, contra tener una buena visibilidad, pero máxima protección. Y al final del día, aun cuando esto es un cómic, esto nos enfrenta que en el día a día siempre estamos buscando resolver problemas donde queremos maximizar algo, minimizar algo y cumplir algún objetivo, ¿no? Desde la vida diaria que queremos maximizar las compras en el súper a costa de minimizar lo que gastamos y tener el mejor base nutricional, etcétera. O sea, siempre estamos contrastando objetivos que cumplir a costa de lograr como alguna meta, ¿no? Y entonces aún en este cómic, pues también encontramos en este diálogo ese problema inherente que siempre vemos y que también hoy día en la ingeniería química tenemos un reto parecido. Queremos procesos que sean lo más barato, lo más limpio, pero que me den los mayores rendimientos, las mayores recuperaciones. Y al final del día siempre estamos involucrados en este problema de optimización. Y hoy día, bueno, pues para el telón de fondo que nos está manejando en esto es lo que conocemos como el concepto de sostenibilidad. En la búsqueda de este desarrollo sostenible de acuerdo a lo que nos han planteado en la Agenda 2030, pues nos habla de que hay que cumplir unas metas, digamos, globales en cuanto al planeta, alianzas entre las naciones, la paz, prosperidad y en las personas. En el caso particular de la ingeniería química, pues nosotros podemos abonar un poco en la parte del planeta, en la cuestión de generar procesos limpios, procesos no contaminantes, y también en la parte un poco del rubro de prosperidad, generando nuevos empleos, tratando de generar productos que sean de bajo costo, pero que tengan ciertas cualidades que requiere la sociedad. Y entonces sí podemos abonar de algún modo en algunos rubros de estos objetivos tan globales del desarrollo sostenible. La ingeniería química del siglo XXI, ¿hacia dónde va? Bueno, trata de buscar el equilibrio en dos rubros, lo que llamamos el balance económico, que es tratar de procesos baratos, y el balance ecológico, que llamamos, que es la parte de generar procesos de mínimo impacto ambiental. El problema es que el reto es un poco complicado porque tratar de equilibrar esos dos vectores implica que mientras tal vez lo hacemos más limpio puede ser más costoso o mientras más barato puede ser menos sostenible. Y tratar de encontrar una solución que equilibre ambos objetivos, pues nos puede llevar a lo que hoy conocemos como industrias libres de carbono o el Net Zero, que es lo que hablamos ahora, o también procesos basados en residuos agroindustriales, o la parte de lo que hoy conocemos como el reciclado de residuos, que hoy es técnicamente el famoso concepto de economía circular. Entonces, digamos, hay algunas soluciones desde el punto de vista teórico que pueden equilibrar esa idea de un balance económico y de un balance de sostenibilidad o bajo impacto ambiental. Y bueno, en lo particular, en el caso de la ingeniería química, tratamos de buscar las tres E. En la sostenibilidad, la parte del environment, del medio ambiente, la parte económica y la parte de equidad social. Podría parecer raro cómo intentar resolver en ingeniería química, sobre todo la parte de equidad social, pero es mucho hacia tratar de que los procesos que generemos no solamente sean baratos ni limpios, sino también impacten, por ejemplo, en la generación de empleos o impacten en que todos los actores involucrados en la cadena de suministro, desde quien provee, quien vende y quien compra, tenga, digamos, de algún modo ganancia en este sentido, lo cual implicaría que tanto el que vende como el que compra, como el que transforma la materia prima pueda tener ganancia no solo económica, sino en generación de empleos, en rentabilidad económica o precios bajos. Entonces, o en ese sentido, pues nosotros tratamos de buscar este tipo de procesos que involucren estos tres sectores y para nosotros de algún modo cumplirlos en el diseño de algún proceso lo consideramos como sostenible. Y bueno, como telón de fondo de todo esto tenemos la idea del concepto de economía circular, donde tratamos de que todos los productos al final de su vida útil pudieran ser reusados o reciclados para poderlos reincorporarlos otra vez en la cadena de suministro y de esta manera disminuir el uso de fuentes naturales y abonar al concepto también de sostenibilidad desde el punto de disminuir la cantidad o el agotamiento de los recursos naturales. Y bueno, en esos objetivos lo que buscamos es la reducción de residuos, reducción de uso de materia prima de fuentes naturales
incremento de uso de materia prima reciclada y energías renovables, reducción de emisión de contaminantes e incremento en la durabilidad del valor de uso de los productos. En particular, el punto 5 es lo que conocemos en ingeniería química como product design, que es el diseño de productos con características específicas que no solamente satisfagan la necesidad de un mercado, sino que también tengan una vida útil larga, de tal suerte que se usen más y generen residuos a más largo tiempo, es decir, que no los estemos desechando tan seguido. Y obviamente en ingeniería química, pues intentar cumplir todos estos objetivos de economía circular o cumplir las 3E, pues no es trivial. Y para eso tenemos una herramienta que nosotros llamamos como Process System Engineering, que es una especie como de pegamento que une varias disciplinas particulares, como es el modelado matemático, el diseño de procesos, el control de procesos, la optimización, el análisis de riesgos, la reconciliación de datos, de tal suerte que todas estas disciplinas en lo particular, si yo las uno para resolver problemas integrales en ingeniería química, es el área que hoy conocemos como Process System Engineering o PSE. Y pues nosotros podemos ver claramente que el PSE, que trata de buscar la minimización de residuos, minimización de uso de recursos naturales, buscar eficiencia energética, minimización de emisión de contaminantes, sostenibilidad, que son parte de los objetivos de la economía circular, son también parte de los retos que puede cumplir el PSE. Por lo tanto, el PSE se convierte como una herramienta adecuada para el diseño de procesos dentro de entornos de economía circular. Y obviamente, si volvemos a ver los objetivos de la economía circular contra las herramientas que nos provee el PCE para lograrlos, pues vemos que tenemos la parte matemática como optimización multiobjetivo, con incertidumbres, optimización multiescala, análisis de datos, análisis de ciclo de vida, optimización de cadenas de suministro, intensificación de procesos, diseño de procesos sostenibles, de tal suerte que nuevamente podemos validar cómo muchas de las herramientas matemáticas y conceptuales de el PSE logra cumplir los objetivos de la economía circular y por lo tanto se convierte en una herramienta que abona a la Agenda 2030 en el diseño de procesos sostenibles. Evidentemente, en la forma conceptual, pues nosotros vemos esas herramientas, pero también lo que podemos lograr ver es que en realidad poder resolver el problema se convierte en un problema de optimización matemática, donde yo tengo que resolver los modelos de un equipo, de un proceso o de una planta completa o de una cadena de suministro completa, de tal suerte que logre cumplir los tres grandes objetivos que son la economía, la equidad y la parte de medio ambiente. Y entonces el problema es ese modelo de ese equipo, de ese proceso, de esa planta completa o de esa cadena de suministro, cumpla estos tres objetivos sujeto a una serie de restricciones. Entonces aquí es donde ya empieza a complicarse un poquito a la hora de matematizar todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta gráfica nos muestra cómo poder representar matemáticamente el objetivo de economía, de equidad y de medio ambiente, pues a lo largo de los años, desde la década de los 90, cómo ha avanzado y lo hemos hecho cada vez más complejo. Empezamos tal vez tratando de medir rendimientos, tratando de ver cómo encontrar rutas que nos den menos residuos. Luego los fuimos complicando con ecoindicadores, análisis de ciclo de vida. Luego ya pusimos índices, por ejemplo, de progreso social en la década en la primera década de este siglo. Luego fuimos tal vez luego poniendo límites hacia las cuestiones sociales. Luego involucramos estos conceptos ya como de teoría de juegos para tratar de que todos los actores presenten ganancias. Fuimos complicando también cómo representar matemáticamente la parte de impacto ambiental, la parte de generación de residuos, hasta de tal suerte que hoy día, pues cada vez el concepto ya es, hablamos ya de la parte de límites asociados a procesos verdes, procesos altamente sostenibles, ya no solamente a nivel del proceso, sino que cuantificamos desde dónde se extrae la materia prima al producto de tal suerte que pasamos de indicadores que asociábamos nada más a la reacción, luego indicadores nada más del proceso como análisis de ciclo de vida, hasta que tratamos de generar indicadores cada vez más complicados que tienen ya, digamos, como un entorno planetario, tratar de disminuir emisiones integrales de CO2, bonos de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos indica cómo
la representación matemática de estos objetivos para cumplir el problema de minimizar o lograr alguna meta en los modelos de procesos complejo con la intención de poder hacer cada vez más cercano a la realidad el cumplimiento de la sostenibilidad. Y bueno, pues como nosotros vemos, el cumplir esos objetivos no es trivial porque pasamos de conceptos muy simples en ingeniería química a conceptos sumamente elaborados en el siglo XXI. Pero al final del día, la respuesta es que con los conocimientos fundamentales de la ingeniería química, la parte básica, es posible resolver estos objetivos tan complejos hoy día, es decir, seguir conociendo qué es un reactor, qué son procesos de separación, qué es fenómenos de transporte suficiente sin tener que pensar en que ahora tenemos que enseñar cuestiones de sostenibilidad y de cuestiones de Agenda 2030 y cuestiones muy elaboradas y específicas, sino que simplemente los mismos conceptos de la ingeniería química de fundamento básicos y vitales para poder incluso resolver estos problemas que hoy tienen ya entornos casi planetarios desde el concepto de sostenibilidad. Y bueno, al final del día, estas tres E, que empezamos a hacer métricas desde alrededor de un reactor, hoy las podemos aplicar a procesos ya que implican resolver problemas de cadenas de suministro integrales, lo que hoy llamamos el sino que ya tiene interdisciplina a nivel internacional. Y bueno, la intensificación de procesos, me regreso a unas láminas, ustedes ven que es una de las herramientas que nos da el PCE para lograr poder cumplir algunos de los objetivos de la economía circular y abonar a la sostenibilidad. Entonces, la intensificación de procesos es que hoy buscamos procesos más baratos, ambientalmente más amigables, más eficientes, más seguros y con el menor número de etapas. Esto es, con el menor número de equipos para hacerlos más compactos y que reduzcan su problema. Es que estos cuatro rubros, el rubro ambiental, económico, de operabilidad y de seguridad, pues nos da diferentes combinaciones. Por ejemplo, si es económico y ambiental, pues es un proceso viable, o si es un proceso, por ejemplo, económico y con cierta controlabilidad es operable, o si es controlable y seguro, presenta es inherentemente safety, o si es ambiental y seguro responsable. Y la combinación de viable, responsable, seguro y operable es lo que me da un proceso sostenible. Y la intensificación de procesos es una herramienta que me permite intentar combinar estas cuatro esferas, digamos, con la intención de generar dentro de lo posible la combinación óptima de estos cuatro rubros para generar un proceso sostenible. Y bueno, hoy día nosotros pensamos en ese tipo de procesos, pues las grandes refinerías que hoy parecerían ya como del Parque Jurásico y que tal vez en algún momento ya estén en extinción. Y bueno, entonces, ¿qué pensamos que podemos hacer? Tal vez irnos a buscar fuentes en otros, dado que aquí se nos está acabando el petróleo, se nos están acabando los recursos naturales. ¿Qué puedo hacer? Pues tal vez irnos a explorar lo que dicen ir a buscar vida en otros planetas, e irnos a instalar en otros ecosistemas fuera de la Tierra. O otra opción que tenemos es desarrollemos procesos económicamente factibles y técnicamente factibles donde yo pueda usar ciertos materias primas renovables o llamadas verdes como la biomasa para poder resolver el problema de que se agota el petróleo, los problemas energéticos. La cuestión, pues, es una pregunta abierta porque tienen varias soluciones. ¿Qué debemos hacer? Buscar, tal vez, tratar de generar mucha biomasa para proveer estos procesos verdes, pero el problema es que, ¿qué vamos a hacer con las tierras cultivables con respecto a la alimentación? O sea, sacrificamos las tierras de cultivo para generar productos agrícolas que me den biomasa o genero procesos que me generen pocos bioproductos y evitar la contaminación, como evitar productos sin generación de CO2, o genero nuevos procesos que sean amigables con el medio ambiente, o hago manipulaciones genéticas de ciertos bichitos para que yo pueda generar a través de ellos productos nuevos a través de fermentaciones o tratamientos biológicos para valorizar la biomasa, o genero otro tipo de productos más limpios inorgánicos, o todas estas opciones podrían ser una solución.
Y bueno, pues una opción que también podría resolver el problema es modificar drásticamente las tecnologías existentes para hacerlas más eficientes, de tal suerte que yo pueda compactar equipos, hacerlos más baratos y bueno, podríamos tenerlo como una opción tercera ante la pregunta abierta 2 de qué puedo hacer buscando fuentes renovables y cómo resolver, ¿no? Si vemos este dibujo que fue publicado en el año de 1556 en un libro llamado de Remetálica de un autor alemán llamado de apellido Agrícola, donde nos ponía un dibujo de cómo se hacían las fermentaciones en esa época los monjes, y veo un proceso industrial de unos fermentadores, pues esta imagen no tiene mucha diferencia, o sea, no hemos hecho un avance suficiente en ingeniería química de cómo fermentaban los monjes hace 5 siglos a lo que seguimos haciendo ahora. Entonces, evidentemente, por ahí podemos pensar que debemos hacer grandes innovaciones al respecto. Y esto es viable y factible, innovar, eficientar y reducir tamaño para reducir consumos de energía. Bueno, la naturaleza ya lo ha hecho. Si yo pienso, por ejemplo, en un árbol, ¿qué es lo que hace? Pues en una pequeña hoja lleva a cabo la fotosíntesis, que es una reacción, una serie de reacciones complejísimas que transforman el CO2 en una cantidad de productos químicos y energía que alimentan la planta y lejos, pero lo hace de una forma compacta, eficiente y en poco tamaño. Igualmente los pulmones en una cuestión muy pequeña hacen una serie de transporte de masa y una serie de difusiones en una forma muy eficiente en los alvéolos, limpian la sangre, me dan oxígeno, cambian el CO2 por oxígeno, entonces esto al final de cuentas es como a similitud de un reactor compacto. Y más allá a nivel de las células, pues las células transforman digamos, materia prima en productos vitales y eso lo hacen en áreas pequeñísimas y compactas. Entonces la naturaleza ya es maestra en hacer esto, de intentar reducir tamaño, compactar y hacer cosas muy eficientes en poco tamaño. Y entonces yo podría pensar que lo que hace un árbol podría acabarlo pensando en un reactor, en un microreactor compacto, que es algo muy parecido a lo que quiero hacer, lo que hace un árbol en poco tamaño hace reacciones complejísimas. La naturaleza ya lo hace o estos procesos difusionales y de captura y de transferencia de masa que hacen, por ejemplo, los alvéolos en esa pequeña escala y área a nivel molecular, a nivel de los pulmones, pues yo también podría pensarlo en prototipos que se han empezado a diseñar de intercambiadores de calor muy compactos o en hacer electrólisis en pequeños electrolizadores casi miniatura, tratando de simular esas transferencias de masa y esas reacciones que ocurren por ejemplo, a nivel de los alvéolos, en pequeñas distancias. Y entonces, insisto, la naturaleza ya ha sido maestra en enseñarnos eso. Entonces, la intensificación del proceso, que es esta estrategia de tratar de compactar el número de equipos, de hacer que el proceso se haga más eficiente para que sea más barato y consuma menos energía, yo puedo copiar de la naturaleza esta estrategia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pareciera ser que la definición de intensificación de proceso de haga mucho y produzca mucho con menos inversión, con menos costo, con menos equipos, pues pudiera parecer algo que no es tan fácil de asimilar. Pero hoy día ya podemos ver equipos muy compactos como microreactores, microintercambiadores de calor y muchos otros equipos que ya han optado por esta idea de intensificar, es decir, compactar el tamaño de equipo, que en un equipo se puedan llevar a cabo muchas operaciones unitarias en forma simultánea. Y yo siempre pongo el ejemplo de un intercambiador perdón, de un smartphone, que es finalmente un ejemplo de la vida real de algo intensificado. ¿Por qué? Porque el smartphone, ¿qué es lo que hace? Pues simultáneamente es un teléfono, una cámara fotográfica de video, escucho música, es mi agenda, es mi reloj, es mi despertador, tomo notas, cuando antiguamente solo tenía que ser por separado todas esas operaciones, cámara fotográfica, cámara de video, reproductor de video, un radio, un reloj, un despertador, una agenda, un teléfono. Entonces hoy día el iPhone compacta en un solo equipo varias cosas simultáneas. ¿Qué es lo que yo busco en el concepto de intensificación de procesos? Llevar a cabo la mayor cantidad de operaciones unitarias y procesos químicos en la menor cantidad de equipos en forma simultánea. Y entonces, ¿qué beneficios me da la intensificación de procesos? Me puede lograr reducciones en consumos de energía hasta del 80%,
me disminuye el CAPEX y el OPEX, es decir, el costo de equipos y el costo de servicios entre 20 y 80%. La selectividad en algunos casos puede incrementar en algunas veces y también me da procesos más seguros, dado que en un solo equipo es el que tengo que controlar, a diferencia de estar controlando una planta con 4 o 5 equipos, solamente tendría que controlar uno solo. Entonces, la intensificación de procesos, que es esta estrategia de compactar y de llevar a cabo varias operaciones unitarias en pocos equipos o algunas veces en uno solo, parece ser la estrategia que puede abonar a la sostenibilidad para reducir costos, hacer procesos seguros, compactos, limpios y de bajos consumos de energía. Además, pues obviamente esos bajos costos debido a la intensificación me hacen plantas más compactas que utilicen menos terreno, disminuyen otros costos de inversión como costos de tubería, costos en instalación de equipos, costos de materia prima porque mejora selectividades, las utilidades mejoran al disminuir los consumos de energía y también uso menos agua, genero menos gases de efecto invernadero. Entonces, todo esto es muy, muy interesante. De acuerdo a la estrategia de lo que llamamos en ingeniería química el diagrama de cebolla, pues toda planta química tiene reacción, separación, zonas de acondicionamiento térmico y obviamente, y zona de equipos auxiliares, bombas, compresores, etcétera. Entonces, la idea es cómo combinar diferentes capas de este diagrama de cebolla para llevar a cabo simultáneamente reacciones y separaciones o separaciones, acondicionamientos térmicos o simultáneamente reacciones, separaciones y acondicionamientos térmicos, de tal suerte que esto me permita compactar equipos, compactar consumos de energía y disminuir costos de operación y costos de servicios. Ejemplos de la vida real ya existen. Por ejemplo, la destilación reactiva, que simultáneamente lleva a cabo una reacción y una separación en forma simultánea. Y aquí vemos ya cómo hay en muchas plantas químicas del mundo reales columnas de destilación reactiva instaladas. Por ejemplo, la producción de acetato de etilo se lleva a cabo por destilación reactiva. O, por ejemplo, hoy que está tan de moda la captura de CO2, se lleva en un proceso que se llama absorción química, que es un proceso de absorción con reacción química simultánea que me permite eficientemente capturar el CO2 y pues que es una de las estrategias que utilizan hoy las industrias para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, este tipo de procesos intensificados ya existen y tienen aplicación industrial. Y yo quiero presentarles esta tarde algo que hemos trabajado en el grupo, que es la aplicación de la intensificación de procesos a la producción de bioturbocina, que hoy día parece ser uno de estos biocombustibles que puede ser utilizado en la industria de la aviación para sustituir la turbocina fósil. Esto es parte de un trabajo de una tesis de doctorado que fue publicado el año pasado. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos? La mayor parte de la energía que se utiliza para fines de movilidad, sea en coches, en aviones, etcétera, pues viene de energía fósil y muy poco hemos abonado al uso de biocombustibles o algunas otras estrategias. Y si vemos esta matriz energética, pues para el caso particular del transporte, la mayor parte de la energía viene del petróleo, algo del gas natural y muy poco de fuentes renovables. Y pues no se ve que vaya a haber un cambio muy sustancial en los próximos años, aunque ya escuchamos de coches eléctricos, etcétera, pero seguimos siendo dependientes la parte de transporte de la energía que viene del petróleo. En el caso particular de la aviación, hasta el día de hoy no se ha podido electrificar como en el caso de los coches. Y por otro lado, tenemos el problema que del 2 al 3% de las emisiones totales globales de CO2 se deben a la industria de la aviación y se prevé un incremento del 700% para el año 2050. Por lo tanto, la industria de la aviación tiene un problema grave como contaminante debido a la quema de la turbocina en los grandes vuelos transatlánticos o inclusive en vuelos cortos. ¿Qué es la bioturbocina? Bueno, la bioturbocina, similitud del biodiesel o del bioetanol, se puede obtener a partir de materia o residuos orgánicos, sea por rutas de residuos lignocelulósicos o por desechos orgánicos base aceite. De hecho, existen al menos dos rutas bien conocidas, que es la ruta de gasificación y la ruta que es algo parecido a una ruta con syngas, dióxido de carbono e hidrógeno, mediante una serie de reacciones químicas, obtener parafinas y finalmente llegar a obtener oleofinas que pueden convertirse en turbocina y esto puede obtener, por ejemplo, el hidrógeno puede obtenerlo a partir de biomasa a través de la ruta de hidrógeno verde
Es un proceso complejo, pero está patentado y existe. Y también existe bien patentado la ruta jefa, que es a partir de aceites de ciertas semillas no comestibles como jatrofa, parecido a la ruta del biodiesel. Yo puedo obtener triglicéridos que desoxigeno, genero parafinas, hago un crack, isomerizo, genero isoleofinas que hidrogeno y finalmente puedo tener las grandes cadenas de alifáticos que me generan la turbocina. Sin embargo, hay una ruta que está siendo empezado a estudiarse en los últimos años que se llama el proceso ATJ, que a partir de biomasa y por la ruta de fermentación puedo generar alcoholes, que eso es bien conocido como la producción de etanol, que deshidrato para generar oleofinas, que luego oligomerizo para generar isoleofinas de gran cadena y finalmente hidrógeno para generar a similitud de estos procesos y en el último paso todos hidrogenan para generar las grandes cadenas de alifáticos. La ventaja de este proceso que está empezando a ser estudiado es que esto puede ser por residuos lignocelulósicos, por rutas bien conocidas que son rutas alcohólicas. Y esto no compite, por ejemplo, con el proceso jefa que está patentado, que requiere el cultivo específico de semillas no comestibles que me generen triglicéridos como la jatrofa o la higuerilla. Entonces, en este caso es a partir de residuos, por ejemplo, pata de sorgo, pata de trigo, pata de maíz, que generan alimentos y que me queda de residuo, yo los puedo transformar mediante la ruta clásica de pretratamientos, hidrólisis, sacarificación y fermentación, generar alcoholes, y en un segundo paso ese alcohol deshidratarlo, oligomerizarlos, hidrogenarlos y generar la bioturbocina. Esto también me permite generar un portafolio de oportunidades, porque no solamente podría generar la producción de bioturbocina al final, sino que en el paso intermedio yo puedo tener una industria colateral que me generara alcoholes que podrían irse para venta. Y por ejemplo, pensando si alguna vez, ojalá no tuviéramos otra pandemia, ¿qué ocurriría? Por esta ruta, perdón, yo podría, si se volviera a hacer el encierro como el que tuvimos hace 4 años, que paralizó, por ejemplo, la industria de la aviación un buen rato, pues no tendría problemas en pérdidas de bioturbocina, sino que todo este alcohol lo mandaría para gel o hospitales, etcétera. Y cuando me recuperara, yo podría tener simultáneamente una planta que pudiera cumplir un portafolio de producción de alcohol y producción de bioturbocina y de acuerdo a las demandas de mercado tener estos productos y hacer rentable este proceso. Entonces, esta ruta tiene esa ventaja que no tienen estas otras, que es de desecho de biomasa, me genera un intermediario que puedo pasar a bioturbocina o un intermediario de alto valor agregado que puede utilizarse también para venta. El proceso, la primera parte, pues es bien conocido. De biomasa puedo llegar a etanol o butanol por las rutas clásicas de trato la biomasa, la transformo hasta azúcares simples, fermento y tengo el alcohol. Y el segundo paso es, ya teniendo el bioalcohol, lo deshidrato para generar alquenos, oligomerizo estos alquenos para generar oleofinas, los hidrógenos, las oleofinas de gran cadena, y finalmente tengo hidrocarburos lineales alifáticos de alto peso molecular parafinas, que luego ya purifico y puedo generar nafta y también diésel verde. Esta zona es de la que yo quiero platicarles. Sobre esta zona también ya hemos trabajado en intentar compactarla e intensificarla, pero esta parte también es muy interesante porque nadie la ha trabajado aún. Si se fijan, tenemos del alcohol, yo lo deshidrato para generar alquenos, que en un reactor oligomerizo para generar oleofinas de gran peso molecular, que luego hidrogeno para generar las parafinas que finalmente purifico. Si se fijan, es un proceso la oligomerización de reacción y separación. Y la hidrogenación también es un proceso de reacción y separación. Voy a regresarme rápidamente unas láminas atrás. Yo les decía, el objetivo de la intensificación es mezclar diferentes zonas del proceso como la reacción y la separación para poderlas llevar a cabo simultáneamente en un equipo. Y ese equipo existe, es la destilación reactiva. La idea de este proyecto fue cómo implementar la destilación reactiva, que es llevar a cabo simultáneamente la reacción y la separación de la zona de oligomerización y de la zona de hidrogenación en la producción de bioturbocina. Nosotros aquí tenemos el esquema convencional. Lo primero que hicimos nosotros aquí tenemos la parte de oligomerización, reactor columna,
y la parte de hidrogenación reactor columna, que intentamos intensificar primero, hacer una destilación reactiva en la zona de hidrogenación. Y luego finalmente aquí ya me reduce el reactor y la columna a una sola columna de destilación reactiva. Esto me compacta el tamaño de equipos, costo de operaciones y energía, hipotéticamente. Pero también se nos ocurrió pensar que yo podía en una sola columna intensificar simultáneamente la reacción de oligomerización y la reacción de hidrogenación en forma simultánea, de tal suerte de que finalmente tener dos reactores y dos procesos de separación, acabar teniendo una única columna que simultáneamente lleve a cabo todo. Ese fue el objetivo. La oligomerización no es trivial porque lleva a cabo todas estas reacciones en este primer paso para poder los alcoholes deshidratados, poder convertirlos en todos estos grandes cadenas de alquenos y finalmente esos alquenos de gran peso molecular hidrogenarlos para generar todas las parafinas de alto peso molecular, de tal suerte que al final yo pudiera obtener, aquí entrara nada más técnicamente los alquenos que salen de esta zona de la deshidratación y técnicamente yo obtuviera al final estos productos, es decir, todos estos pasos, compactarlos en un único equipo y esto me daría el objetivo que platicaba al inicio, procesos compactos de bajo peso, de bajo consumo de energía y de bajo costo de operación. Y entonces podría intentar cumplir la parte económica, la parte ambiental, la parte de seguridad y la parte de control. El objetivo fue modelar ese proceso de tal suerte que cumpliera minimizar el costo total de operación con respecto al proceso convencional que es en todos estos pasos, hacer lo que sea amigable ambientalmente, midiéndolo con un indicador que llamamos ecoindicador, que es lo que me da la norma europea para poder medir si un proceso tiene alto o bajo impacto ambiental. Es una reducción de un análisis de ciclo de vida para fines prácticos. También utilicé el medidor de índice de riesgo que me permite decir en qué condiciones opera el proceso para garantizar si efectivamente voy a tener las menores posibilidades de inflamabilidad, explosividad y algún daño. ¿Y por qué quiero medir el índice de riesgo? Porque vean el material que tengo. Tengo hidrógeno, tengo alquenos que pueden ser inflamables, y entonces es un proceso que no tiene cierto riesgo y entonces tengo que diseñarlo en condiciones de la mayor posibilidad de que sea seguro. Y finalmente también quiero que sea operable, es decir, desde el punto de vista de dinámica y control, que yo pueda garantizar que es el proceso estable y es controlable desde el punto de vista de desempeño dinámico y operabilidad de planta, y hay un indicador que se llama el número de condición. La función objetivo es modelar simultáneamente todo este proceso de tal suerte que yo simultáneamente cumpla un proceso barato, limpio, seguro y operable en el modelo completo de ese proceso intensificado donde se llevan a cabo la oligomerización y la hidrogenación. Evidentemente no es trivial, es un proceso que tiene a la hora de modelarlo, consta con cerca de 500,000 de ecuaciones y más o menos las mismas cantidad de variables. Y evidentemente es difícil resolverlo en forma directa la optimización de esos cuatro objetivos. Nosotros utilizamos una técnica metaheurística que se llama evolución diferencial con lista tabú, que es un método de aproximación para resolver el problema porque es muy complejo, tiene muchísimas ecuaciones altamente no lineales. Y entonces, mediante una plataforma de cómputo donde modelamos con un simulador de procesos, el optimizador lo tenemos modelado en MATLAB y transferimos información entre MATLAB y este simulador Aspen mediante macros de Visual C a través de Excel. Intentamos resolver este problema para encontrar un diseño óptimo que cumpliera simultáneamente esos cuatro objetivos. Los resultados que vemos son veamos, por ejemplo, si yo veo que este proceso, estos puntos naranjas son el proceso convencional, el proceso gris es el proceso que está medio intensificado y el azul es el proceso completamente intensificado, ¿qué es lo que logramos ver? Pues que técnicamente el proceso de una sola columna presenta el menor costo y la mejor operabilidad. El número de condición debe ser pequeño para que sea operable.
Si yo contrasto el costo contra, por ejemplo, la seguridad en este eje, claramente vemos que el proceso completamente intensificado mejora el proceso medio intensificado que el proceso convencional. Y lo mismo, la seguridad contra el costo de operación, este es el ecoindicador, perdón, la seguridad contra el costo de operación, claramente se observa que el proceso completamente intensificado mejora en la solución. Puedo encontrar el proceso más barato, más limpio y más operable en la situación completamente intensificada, lo cual era el reto original. Es un problema de cómputo muy complicado y de gran esfuerzo numérico. La solución puede durar corriendo una computadora cerca de 7 a 8 semanas para encontrarme estas soluciones y entonces efectivamente puedo llegar a estos resultados finales. ¿Qué observamos? Que la columna doblemente catalítica presenta un ahorro energético de hasta el 78% comparado con el proceso parcialmente intensificado y el proceso convencional. Y el costo de producción de la bioturbocina puede reducirse hasta un 93% si vemos el costo en dólares por kilogramo de producto, comparado con la columna doblemente catalítica para los tres productos que se generan, la nafta, el jet fuel y en este caso este sería la bioturbocina y el diésel verde. Y ven claramente cómo podemos disminuir el costo de los tres combustibles que generamos hasta un 93% en el caso particular de la bioturbocina cuando utilizamos este proceso altamente intensificado. Obviamente aquí vemos para el caso del ecoindicador, es más verde el proceso doblemente y completamente intensificado. Y también el índice de riesgo es el proceso más seguro, dado que tengo un solo equipo en vez de tener la multitud de equipos. Este en cuanto a diseño de etapas, volúmenes, tamaños y dimensiones del equipo. Y bueno, las conclusiones son que efectivamente mediante esta estrategia de intensificación de procesos, yo puedo abonar a generar un proceso de producción de bioturbocina altamente rentable y un proceso de producción que me puede mejorar el costo de producción de la bioturbocina para hacerla compatible con el precio de venta de la turbocina fósil de tal suerte que yo puedo ser competible en el mercado si algún día se llegara a instalar eso. Hoy día puedo decirles que aquí en México, esta agencia de la ANSA, que es la Agencia de Aeroespacial de México, a través de compañías como Aeroméxico, Viva, etcétera, están interesadas en la producción de este tipo de combustibles. De hecho, desde hace algunos meses nos han contactado la gente de Volaris para ver qué podemos ofrecer sobre estas tecnologías, porque ellos están interesados en intentar tener un proceso para producir bioturbocina para sus aviones. Y bueno, pues nosotros les hemos presentado esta propuesta a nivel teórico, la están evaluando. Hay otras personas que están también participando en esta especie como de concurso para ver si hay alguna tecnología que les interese y poder apoyarla con la intención de al menos generar plantas piloto pequeñas para ver si es cierto que este tipo de tecnologías son tan eficientes como lo muestran los teóricos. Y bueno, pues la legislación reactiva tiene retos y oportunidades, pero parece ser una solución real y efectiva para la producción de este tipo de productos provenientes de biomasa de una forma barata, económica, segura y de bajo costo de operación y que abona los objetivos de la sostenibilidad. Finalmente, la intensificación de procesos es una herramienta que pues, puede ser útil y que tal vez deberíamos de hacer conocer a los estudiantes de ingeniería química para como una nueva estrategia que abona la sostenibilidad y que me permite compactar diseño de procesos y generar procesos limpios, baratos y eficientes y abonar a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, sobre todo en energías limpias y pues energía para todos y abonar a la cuestión del cambio climático. Este es el QR de nuestro grupo de investigación y pues muchísimas gracias por su atención. Ojalá que haya sido de su interés. Gracias, Juan Gabriel. Oye, a ver, una pregunta. No sé si puedes pasar la gráfica a la página 72. Déjame para ver.